Hola, ¿qué tal? Y bueno, ayer se conocieron los datos de inflación ya a nivel nacional y realmente son muy, pero muy impactantes. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando de un 7,4% del año, en 7 meses solamente 46%. Lo más llamativo que tiene que ver con la inflación del mes pasado es que hay una cantidad de alimentos que aumentó en dos dígitos solamente en un mes. La harina aumentó, por ejemplo, el 12,4%. Fideos secos 14,3%. Aceite 6,4%. Dulce de leche 14,6%. Miren ustedes los porcentajes, son de dos dígitos. Banana 10,4%, batata 36,5%, azúcar 30,5%, cebolla 57,9%. Esos son datos del INDEC que tomó los medios de cada uno de estos artículos o de estos alimentos y bueno, y los comparó contra el mes anterior y da este aumento. ¿Esto qué significa? Esto significa que en términos reales, como la inflación del 7,4 es una inflación promedio, evidentemente no se aplica y no impacta de la misma manera en una familia que tiene pocos ingresos y que tiene que destinar el grueso de esos pocos ingresos a comprar estos productos. Estamos hablando de productos más que nada bajos, que una familia de altos ingresos donde la proporción o el porcentaje que destina es inferior. Las familias de mayores recursos, ¿qué pasó en julio? Y bueno, tuvieron alzas muy fuertes en todo lo que tiene que ver con el mes de vacaciones de invierno, recreación, ir al cine, tour, cosa que la persona de recursos evidentemente no puede darse la posibilidad de tener esas vacaciones de esa manera. Cuando uno mira lo que pasó en 12 meses, ya estamos con una inflación del 71%. Y como agosto ya arrancó con alza de precios muy, pero muy importantes, prepagas con un aumento del 13,4% y todavía tienen dos aumentos más. Está el aumento del precio de los colectivos, del transporte público, mejor dicho, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Está esta segmentación de tarifas que quizás se aplica a fin de mes o el mes próximo. Está la mayor devaluación del peso. Podemos también estimar que agosto va a estar entre el 5 y el 6%. Y bueno, y si estos índices se mantienen en el curso de los meses, es muy probable que tengamos una inflación del orden del 100% o más. No lo podemos saber. No podemos asegurar nada, pero ya con un 70% y viendo las proyecciones de aumento de precio adelante, evidentemente un 85, 90, 95, 100% no suena para nada descabellado. ¿Cuál es el problema que tiene esta inflación? Y bueno, además de tener un fuerte impacto en los alimentos básicos, que va a llevar a que la canasta de pobreza de una familia tipo sin el alquiler ya esté calculada por el INDEC para el mes de julio en torno de los 115.000 pesos, con alquiler quizás se vaya a 160.000, es que son muchísimos los trabajadores y gente digamos, activa, ocupada con un trabajo que no logra reunir esos pesos para salir de la pobreza. Por otro lado, junto con esta situación, se da el hecho de que los convenios colectivos de trabajo cerraron con aumentos del 60%. Y 60% frente a una inflación que ya anualmente tiene un 70% y que hacia adelante puede llegar a tener 20 puntos más, indica que los salarios están totalmente retrasados frente a la inflación y que requieren una revisión, una convocatoria nuevamente a las paritarias para actualizar
todos los aumentos que se dieron hasta ahora, que evidentemente suenan, no suenan, porque son inferiores a los precios, con lo cual la caída del salario, si uno suma lo que perdieron durante el gobierno de Macri, más lo que están perdiendo con el actual gobierno, según la modalidad de trabajo, y bueno, podemos estar hablando de caídas del salario, del poder adquisitivo de entre el 20 y el 30%. Esa es la magnitud de la caída del salario real. Entonces, en un país que tiene indicadores sociales totalmente desfasados, índice de pobreza que van entre el 35 y el 40% de la población, con niños, con un nivel de pobreza que va del 5 al 40% aproximadamente, dato que vamos a conocer el mes próximo cuando el INDEC dé a conocer esa medición, evidentemente no hay margen para seguir ajustando por esa vía. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay dos formas de ajustar. Una es que a alguien me digan, mire, usted gana 100.000 pesos y el mes que viene le voy a dar 80.000. Y entonces hay una caída nominal del salario y la reacción, lógicamente, de cualquier persona va a ser rápidamente de indignación, de rechazo, de protesta, de reclamo, etc. Otra manera de hacerlo es, le mantengo el salario, le doy incluso aumentos, pero como esos aumentos son inferiores a la inflación, logro que caiga el poder adquisitivo de ese salario, el poder de compra de ese salario, y por lo tanto reduzco el gasto salarial por vía inflacionaria. Lo mismo hago con los saberes jubilatorios, lo mismo hago con las asignaciones familiares, con las prestaciones sociales, con los planes sociales, y ese es el compromiso que adoptó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, estamos frente a una inflación acordada con el Fondo Monetario Internacional como vehículo, como instrumento para alcanzar la meta fiscal a la cual se han comprometido, bueno, los ministros de Economía, tanto durante la época de Mauricio Macri, por eso tuvimos una inflación tan alta, como del actual gobierno, tanto Martín Guzmán, también Silvina Batakis en ese pequeño mes que estuvo al frente del Ministerio de Economía, y también Sergio Massa, que ha dicho que va a cumplir a rajatablas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esta es la situación social de la Argentina y cuidado, ¿por qué motivo? Porque no se puede estar tirando de la soga siempre del mismo lado y hay una CGT que está programando una movilización para la semana próxima, pero que suena raro porque no aparecen reclamos claros frente al gobierno, sino que parece ser más una marcha de apoyo al gobierno que una concentración que haga pie en los reclamos fundamentales de la masa salarial, de la masa de trabajadores y con indicadores oficiales mostrar cuánto han perdido en poder adquisitivo los trabajadores, tanto durante el gobierno anterior como el actual gobierno. A esto se agrega el hecho de que hay hoy una puja muy, pero muy por la falta de dólares del Banco Central. Y en esa puja por la falta de dólares del Banco Central, quienes pueden llegar a aportar dólares a la economía argentina, que es el sector del campo y que se dice que tiene retenido importantes toneladas de cosecha a la espera de una fuerte devaluación del peso, de lo contrario no estarían dispuestos a adelantar ningún tipo de dólares al gobierno nacional, tenemos una presión muy fuerte de devaluación de la moneda, que es otro elemento adicional de incertidumbre, de volatilidad de la inflación para las próximas semanas o para los próximos meses. Hoy por hoy el gobierno o el Banco Central casi no tiene reservas, no tiene crédito internacional, no tiene crédito tampoco en pesos, acaba de hacer un canje de deuda en pesos, pero tuvo que ofrecer rendimientos que no tiene ningún sector de la economía.
¿Por qué motivo? Porque esos bonos en pesos fueron canjeados por otros bonos en pesos que se ajustan por inflación o por dólar, de ambos el mayor. A mí me gustaría tener un salario que se ajuste diariamente por inflación o por dólar y que yo al cabo de cada jornada o al cabo del mes pueda elegir cuál de los dos más me conviene y siempre con tener la opción de poder elegir el más alto. Bueno, esta es lamentable la realidad hoy por hoy de la Argentina, con un escenario inflacionario hacia adelante muy, pero muy comprometedor, y lo acabamos de ver en el caso de los jubilados, donde la fórmula de movilidad nuevamente no dio resultado y el gobierno tuvo que agregarnos para un sector de los jubilados, no para los todos, para compensar el hecho de que la fórmula de movilidad, si se aplicaba solamente y exclusivamente el 15,53% que dio para a partir de septiembre, los jubilados hubieran tenido una pérdida de poder adquisitivo elevadísima. Y nuevamente tuvo que aparecer un bono que no se aplica a todos los jubilados, no se integra al haber, y que eso plantea problemas hacia adelante muy pero muy serios, porque los futuros ya no se van a hacer sobre la movilidad más el bono, sino exclusivamente sobre la movilidad, y por lo tanto la base sobre la cual se van a calcular futuros aumentos es mucho más baja que por el hecho de que ya no van a estar los bonos para el cálculo de los futuros aumentos para esos jubilados. El resto lamentablemente perdió y sigue perdiendo como en la guerra, perdió casi 20% el gobierno de Mauricio Macri y debe haber perdido otro 20% durante el actual gobierno. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias.